Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron a Jehová y preguntaron: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? ¿Quieres saber la respuesta? Estudiemos juntos Jueces, capítulo 1. Qué gusto saludarte esta mañana, que Dios te bendiga, te dé fortaleza y paz. Como te das cuenta, vamos avanzando uno a uno, capítulo a capítulo. Vamos aprendiendo, vamos memorizando, vamos recordando, pero sobre todo vamos profundizando en nuestra relación espiritual con Cristo Jesús. Así que no te desanimes, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy, como hemos dicho, es un capítulo nuevo. Estamos estrenando libro, vamos al libro de Jueces. Si te das cuenta, cada libro que hemos estudiado aquí en el Antiguo Testamento tiene un objetivo. Génesis nos contó desde la creación hasta la entrada, hasta que el pueblo de Israel se quedó en Egipto. Éxodo nos contó desde el nacimiento de Moisés hasta que finalmente salió este pueblo de Israel de Egipto. Levítico básicamente fue un libro en el que aprendimos todo lo relacionado a las leyes, las ofrendas, el santuario, los sacerdotes, cómo iban a trabajar, cómo se iban a presentar delante de Dios. Un libro así, bien de leyes, pero de ahí vino Números, que nos contó allí donde nos dejó Éxodo, qué sucedió en ese periodo del desierto, porque ellos no entraron la primera vez a la tierra prometida, anduvieron vagando 38 años. Bueno, Números nos contó eso, cómo les fue en el desierto hasta que llegaron a los campos de Moab, que era la entrada a la tierra prometida. En Deuteronomios, que se escribió, consideran algunos, en 15 días o máximo un mes, fue un libro previo a la entrada a la tierra prometida que escribió Moisés, y que a mí me encantó el libro de Deuteronomios, cómo iban a vivir allí en la tierra nueva. Ya estás por poseer la tierra, ¿cómo vas a vivir? Fue un repaso de leyes, fue un repaso de costumbres, fue un repaso también de consagración. Ahora estamos terminando Josué, que nos contó pues desde esa entrada a la tierra prometida y la conquista, y acabamos de terminar con un llamado solemne a las tribus que todas tienen su posesión. Ya están viviendo los levitas en sus ciudades para atender espiritualmente al pueblo, y también las ciudades de refugio. Entonces ahora iniciamos otro periodo, el periodo de los jueces. En este periodo va a comenzar con la muerte de Josué hasta Samuel, que él va a ungir al primer rey de Israel. Y sabes que algunos consideran, o algunos ven este libro de Jueces como pues la parte oscura, o como una época muy oscura, porque una de las frases que se va a repetir en este libro es: y cada uno hacía como mejor le parecía. Es decir, como que una época sin gobierno, sin dirección, una época de desorden, una época en la que pues cada uno hacía, como lo dice el versículo, como Dios le daba a entender, diciendo, bueno, cada uno hacía lo que quería. Sin embargo, estudiándolo un poquito más a detenimiento, se considera que Jueces, pues es un periodo en el que el Señor quiso enseñarles a depender solamente de Él, porque no había un líder generalizado. De hecho, vamos a ir viendo los jueces, como se llama el libro, personas, líderes que se levantan, dirigen. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que esos líderes pues no estuvieron así directamente sobre todo el pueblo. Algunos sí, la mayoría no. Algunas veces solo fue por alguna zona, alguna región donde ellos estuvieron dirigiendo. Así que el periodo de los jueces se considera que duró unos 360 años aproximadamente. Fue un periodo donde vamos a ver cómo Dios quiere que ellos aprendan a depender solamente de Dios, de Él, del Padre, no de gobernantes, no del ser humano, donde cada tribu también va a tener una identidad propia, cada tribu con su líder. Recordemos que eso lo hemos visto, cada tribu tenía sus líderes, y cómo ellos podrán aprender a depender de Dios con su palabra. Recordemos que cada tribu tiene sus ciudades de levitas, donde van a recibir las instrucciones espirituales. Entonces, se esperaba que en este periodo de los jueces el pueblo pudiera depender de Dios. Sin embargo, pues como todo, no siempre salió como se quería. Pero bueno, vamos un poquito más con más detalles al capítulo de hoy.
En el capítulo de hoy comienza una pregunta. Los hijos de Israel dicen, ¿quiénes son los que deben subir primero a pelear contra los cananeos? ¿Por qué razón? Se pregunta. Como ya sabemos, con Josué se conquistaron las ciudades más grandes y se derrotaron los reinos como entidad o como grupo político o como fuerza de ejército. Se destruyó. Sin embargo, había varias aldeas y había ciudades pequeñas y había todavía muchos pueblos paganos que necesitaban pues ser conquistados. Así que aquí se deja claro que va a haber, ojo con este capítulo, porque este capítulo, una frase que se va a empezar a repetir es, pero no lograron echar a todos los del pueblo. Aquí vamos a ver cómo hay algunas victorias, pero también medias victorias. ¿Por qué? Pues porque queda gente pues que no debería haber quedado. Los primeros que van a combatir, dice el versículo número 2, fue Judá. Judá pide ayuda a Simeón y juntos dicen, bueno, ayúdame ahora y después yo voy a ir a ayudarte para conquistar la parte que te corresponde a ti. También el versículo número 8, hay otra sección donde dice que combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Y esa ciudad de Jerusalén, como ya hemos indicado, ya existía. De hecho, van a ser desde este comentario hasta el tiempo de David, unos 300, un poquito más de 300 años después, David finalmente va a conquistar a Jerusalén y la va a hacer pues la ciudad de David. David va a decir que esa es la ciudad especial y ahí se va a construir el templo y entonces va a llegar a tener ese nombre de Jerusalén como lo conocemos ahora, esa ciudad especial. Sin embargo, ya existía. De hecho, se considera que Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo que han sido habitadas permanentemente. Muy bien, también vemos un repaso del versículo 11 al versículo número 15, un repaso a un texto que ya habíamos leído, que fue Caleb. Caleb, ¿se acuerdan que iba a conquistar un territorio? ¿Se acuerdan? Eso lo leímos en Josué capítulo 15, y él ya es un anciano, pero bien interesante. Josué dice, bueno, quien ataque y conquiste a Kiriat Sefer, le voy a dar a mi hija Axa como mujer. Y recordemos que esto está totalmente dentro de las costumbres de esa época. Y pues no era tampoco una mala idea, porque un hombre valiente, tenaz, inteligente, capaz, que conquistara una ciudad, pues no era un mal prospecto para una hija. ¿Me explico? De acuerdo a las costumbres de esa época, pues también era un buen hombre en el sentido de que era valiente, tenaz, esforzado, dependiendo de Dios. Así que se queda con Otoniel, su hija, pero aquí vemos también un modelo muy interesante y me parece muy bonito de petición, de oración, de intercesión, porque se le da a Otoniel, a Axa como mujer. Sin embargo, ella, cuando ya se van a la tierra que les ha tocado, recordemos que lo habíamos visto, que era una tierra un poquito desértica, y entonces ellos piensan, vamos a pedir agua. Vamos a pedir fuentes de agua porque tenemos la tierra, pero vamos a necesitar agua. Así que piden y se les da fuentes de agua. Y algunos han comparado esto como la oración, como un modelo de oración. ¿Por qué? Porque Axa y Otoniel sabían lo que necesitaban y fueron con mucha humildad, con gratitud también, porque agradecieron lo que ya tenían, pero fueron específicos y fueron claros y fueron los dos. Es decir, se unieron para pedir y al pedir le pidieron, Axa le pidió a Caleb en la función de su padre, con esa confianza, con esa seguridad de que su padre le daría lo mejor y que la escucharía y que si fuera positivo o no, lo haría desde el punto de vista de que es su padre y que la amaba. Y finalmente se le concedió, le dieron estas aguas y entonces ellos se van a disfrutar por un lado, pero también para usar correctamente lo que se les ha dado. Así que es un modelo muy interesante. Yo creo que da para un sermón, para un tema y también para ayudarnos a nosotros a revisar y a pensar cómo es el tema de la oración, cómo acercarnos a Dios y cómo pedir con confianza. También tenemos del 16 al 21
las conquistas de Judá y de Benjamín, y ahí es donde empieza a salir otra vez esa frase, no pudieron conquistar. También José, versículo 22 al 26, José conquista Betel. Betel le cambiaron el nombre porque antes se llamaba Luz. Usaron una estrategia muy interesante porque capturaron a una persona y le dijeron, dinos por dónde entrar. Esa persona tuvo que, pues en pocas palabras, traicionar a su pueblo, pero pues destruyen la ciudad y él se va a otro lado y ahí vuelve a levantar una ciudad y le pone luz para que no se pierda, pues por lo menos la historia de su ciudad. También Manasés y Efraín conquistan una parte, pero no del todo. Y finalmente otras naciones, otras tribus como Zabulón, como Aser, como Neftalí, como Dan, hicieron su parte, pero esa frase no arrojaron del todo, no hicieron del todo. Y mis amigos, pues básicamente nosotros podemos entender la lección, una de las lecciones más grandes de este capítulo, no solo la oración de Axa y de Otoniel, pues una lección muy fuerte es el hacer la voluntad de Dios, pero a medias, el hacer un proyecto, pero no terminarlo como se debe, el enfocarnos en una meta, pero al final, ya que estamos cerca de cumplir esa meta, desanimarnos o decir, bueno, eso lo vamos a hacer después. Creo que este capítulo, por lo menos hoy, nos recuerda el terminar una tarea, el terminar un trabajo, el terminar el pendiente, el hacer todo y tratar de terminarlo. Y sabes que a nosotros, aunque estos personajes vivieron hace cientos de años, no son tan diferentes a nosotros. Hoy también nos cuesta. En lo espiritual y en lo material, en lo cotidiano, nos cuesta terminar las cosas. Vamos con la bendición de Dios, es un plan de Dios, Dios ha prometido estar con nosotros, pero ya cuando estamos terminando algo nos falta y esa parte cuando se pone más complicada y más difícil, a veces ahí lo dejamos. Y como vamos a ver, al no terminar esta tarea, estos pueblos idólatras, paganos, con costumbres degradantes, con costumbres que afectaban completamente la familia, la unidad, el matrimonio, o sea, todas esas costumbres que ellos tenían, pues terminaron haciendo tanto daño que corrompieron al pueblo y lo echaron a perder. Así que, pues no terminar con lo que tenemos que hacer, muchas veces trae consecuencias, a veces menores, y como en este caso, consecuencias más grandes. ¿Cuál es la lección con la que tú te quieres quedar? La oración de Axa, de Otoniel, la petición, las conquistas a medias de estos pueblos. ¿Con cuál lección te quedas? Con la pregunta, ¿quién va a atacar? Señor, dirígenos, guíanos. Bueno, el Señor sabe lo que tú necesitas escuchar y estoy seguro que si tú le pides, el Señor va a hablar a tu corazón. Querido Padre, danos el valor, danos la fuerza, levanta nuestro espíritu para completar las tareas que tú nos asignas, que tú nos pides, ya sean en nuestro trabajo de todos los días, en los proyectos, en el emprendimiento que estamos haciendo ahora. Estamos tratando de levantar un negocio y las cosas se ponen difíciles. Señor, ábrenos nuestra mente, fortalece nuestra fe, nuestro corazón. Y Señor, si hay algo que no hicimos completamente, perdónanos, Señor, y bendícenos para hacer tu voluntad. Ayúdanos a orar y pedir como Axa y como Otoniel, que se acercaron a ti con la seguridad de que tú que en este caso Caleb los amaba, era su padre y vería lo mejor para ellos, sabían lo que necesitaban y al recibirlo lo usaron para el bien no solo de ellos sino de los demás. Ayúdanos a aprender lo que necesitemos hoy. Si hay necesidades, si hay cuestiones difíciles, danos de tu bendición, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando. El Señor quiere escucharte.